Hola, buen día a todos, todas y todes, ¿cómo están? Nos reunimos hoy junto a Paula Meschini, Florencia Medvesic y quien les habla, Tamara Sosa, para poder trabajar en torno a un texto que está vinculado a la clase de hoy, que es la clase número 2 de la cursada. Y bueno, el texto es uno de Margarita Rosas Pagasa, que se denomina La intervención profesional, un campo problemático tensionado por las transformaciones sociales, económicas y políticas de la sociedad contemporánea. La idea de trabajar este primer texto como primer material obligatorio de la cursada tiene que ver con empezar a trabajar y relacionar el campo problemático en los ejes del PTD que vamos a trabajar durante todo el cuatrimestre. Una cuestión importante a destacar es que este video que hacemos en el día de la fecha no sustituye la lectura del texto, sino que en realidad va a complementar y nos va a permitir trabajar con ustedes algunas preguntas, algunas reflexiones que nos hacemos en torno a lo que plantea la autora. Entonces, el texto y el video va a servir para que podamos continuar trabajando a lo largo del cuatrimestre un poco esta idea de campo problemático, cuestión social e intervención, ¿sí? Intervención social, que es uno de los ejes de nuestro PTD. Así que hecha esta aclaración, esperamos bueno, que les sirva y vamos a trabajar un poquito. Le vamos a dar la palabra a Paula para que haga la introducción. Bueno, buenos días a todas, a todes. Primero contarles que este texto de Margarita Rosas Pagasa es de una colega, trabajadora social, doctora en trabajo social, que bien es una referencia en nuestra profesión en el campo de las políticas sociales a nivel de las universidades nacionales y de las ciencias sociales en su conjunto. Margarita Rosas Pagasa fue decana de la Facultad de Trabajo Social en la Universidad Nacional de La Plata y actualmente se desempeña como directora de la maestría en Trabajo Social de esa misma universidad. Dicho eso, lo refiero en relación a la autora porque este texto está escrito en el año 2010. Ella actualmente se encuentra jubilada, pero sigue con actividad académica y me parece interesante poder contextuar este texto en un contexto, ¿no? En un contexto en el cual, como ustedes van a poder leer a lo largo del mismo, como bien decía Tamara, que es lo que vamos a hacer hoy es una introducción desde un punto de vista que nos parece importante resaltar en relación a nuestra propuesta de trabajo docente que hemos presentado para este año y que ustedes tienen en el primer cuatrimestre. Nosotros vamos a recorrer 3 ejes que este texto aborda también de manera transversal. El primer eje tiene que ver con la construcción de una nueva institucionalidad, el segundo eje tiene que ver con la intervención el segundo eje con los campos de intervención profesional y el tercer eje con intervención. Estas 3 cuestiones son abordadas en este texto a partir de la propuesta de Margarita Rosas para poder entender cómo se van dando las relaciones que vinculan la intervención profesional con la constitución del campo problemático y con la constitución del campo de intervención profesional. La configuración del campo problemático vamos a abordarlo seguramente en el segundo cuatrimestre, a partir del taller de supervisión y de sistematización de las intervenciones sociales, porque es justamente el eje de ese proceso es la configuración del campo problemático y la definición del problema de intervención e investigación. Y porque termina siendo después la definición del problema de investigación. Pero todo esto es un proceso, ¿sí? Y que en nosotros empieza justamente en la intervención. Y que en la cátedra, como ustedes van a ver en nuestro plan de trabajo docente, está vinculado, hay una tríada que constantemente vamos trabajando, que es la de intervención, supervisión y sistematización de las intervenciones sociales. Entonces, volviendo a nuestro primer cuatrimestre, este texto nos parece que es importante como clave de lectura para aquellos momentos en que uno diga, ¿por qué estoy leyendo esto? ¿Me estoy perdiendo? Revisitar este texto nos puede ayudar
a poder construir un sentido respecto a lo que vamos a ir atravesando. Porque durante este cuatrimestre vamos a ver, como les decía anteriormente, estos tres ejes. La construcción de una nueva institucionalidad, la que implicó, en el caso de Argentina, el ciclo de gobierno nacional, popular, democrático de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, la ruptura o la interrupción de ese ciclo a partir del avance de los gobiernos neoconservadores y neoliberales, en el caso del último gobierno, del gobierno de Macri, y ahora la posibilidad en este actual gobierno de retomar este proyecto societario, inclusivo, que contribuye o fortalece el desempeño y el desarrollo de un trabajo social emancipatorio a partir de tener un Estado presente. Y ahí es donde aparece también operando otra tríada que va a trabajar Margarita y que es la misma que nosotros tomamos en este primer cuatrimestre, que es la relación entre Estado, mercado y sociedad. ¿Cuáles son las tensiones, las disputas, los conflictos que aparecen entre intereses dispares, como puede ser el del Estado, que como ustedes estamos viendo hoy, en el marco de la pandemia que estamos atravesando, la diferencia de aquellos países en el acceso a la vacuna que tienen cuando hay un Estado presente y que entiende que la salud es un derecho y que la salud es pública, y cómo entonces se desmercantilizan las políticas sanitarias, a diferencia de otros gobiernos, de otros países que tienen estados que son mucho más subsidiarios o dependientes en ese tema de política sanitaria a los intereses del mercado y han quedado atrapados por los propios laboratorios, que son los que hoy dictaminan quién puede acceder o no a la salud, quién puede hoy vivir o no vivir, porque la vacuna es una esperanza certera en relación a poder contagiarse, pero de menor manera, y poder transitar de mejor manera posible esta pandemia COVID-19 en su segunda ola. Entonces, dicho esto, vuelvo a insistir. Dos tríadas: intervención, supervisión, sistematización, Estado, mercado, sociedad. Y ahí es donde Margarita Rosas nos va a decir que las intervenciones profesionales se articulan también, conforman otra tríada, que es la de intervención profesional, políticas sociales, cuestión social. Y en ese sentido va a definir a la intervención profesional como un conjunto de instrumentos orientados a compensar las desigualdades sociales y que para ello necesita de imbricarse estas intervenciones sociales en políticas sociales, ¿sí? Y que estas políticas sociales se diseñan y se implementan como parte de una estrategia de desarrollo por parte de los países. Entonces, bien interesante porque nos va a colocar Margarita en esta relación Estado, mercado, sociedad, en algo que nosotros muchas veces omitimos y no pensamos y solamente nos vemos como operativizando una política social, implementándola en el territorio, mientras que Margarita Rosa nos dice, ojo, las políticas sociales tienen que ver con un modelo de desarrollo. Después nosotros a lo largo del primer eje van a ver que hay algunos textos que tengo publicados bajo mi autoría donde justamente pongo en discusión esta cuestión del el modo de desarrollo, el modelo de desarrollo y la relación que existe entre estos modos y modelos de desarrollo con el modo de intervención estatal, que también va a hacer referencia Margarita, y las políticas sociales que se desarrollan, y la discusión de un proyecto societario. Entonces, todo esto va a ir entrando en juego y va cualificando y densificando y dotando de complejidad, porque la complejidad no es inteligibilidad, no es no entender. La complejidad está dada por la coexistencia y relación de distintos factores que hacen
que no podemos entender lo que ocurre de manera causal, en términos de causa y efecto lineal, sino que toda esta comprensión, como ustedes van viendo, lo vamos planteando a modo de tríadas que se van juxtaponiendo o superponiendo, y eso es lo que va dando densidad, cualificando y generando una mirada que tiene que ser siempre relacional, ¿no? Para poder entender cómo van interactuando las distintas cuestiones que entran en juego. Teniendo también en cuestión que hay una estructura, ¿no?, que opera siempre como telón de fondo de todo este escenario en el cual se van dando estas interacciones. Entonces, cuando Margarita Rosas plantea esta relación entre intervención profesional, políticas sociales, como decía anteriormente, y cuestión social, ahí también ella define que la cuestión social se construye a partir de la instauración de la sociedad moderna, que deviene en sociedad capitalista y con la aparición de las desigualdades. Nosotros coincidimos, digo nosotros desde el grupo Problemáticas Socioculturales, coincidimos con que la cuestión social se constituye a partir de la instauración de la sociedad moderna, pero entendemos que la sociedad moderna, aquellos que pensamos desde el pensamiento descolonial, la sociedad moderna se irrumpe en América Latina a partir de la conquista y colonización. Entendemos que la edad moderna inicia con el descubrimiento de América, y en esto seguimos a un filósofo argentino que estuvo exiliado en México, ahora es ciudadano mexicano, que es Enrique Dussel. También seguimos en esto a Hugo Semmelmann, a Walter Mignolo, en el cual dicen que América es una herida colonial, ¿no? Y que entonces, para nosotros, y esto también es importante que ustedes tengan en cuenta, cuando estamos pensando en la relación Estado-Nación, Estado-Nación-Gobiernos, cuando estamos pensando en la relación de las intervenciones sociales, las políticas sociales y la cuestión social aparece para nosotros, irrumpe en escena a partir de el hecho colonial. Y justamente esto va a constituir una marca porque interrumpe violentamente la sociedad que existía. No es que no había sociedades distintas a la sociedad capitalista, distintas a la sociedad colonial. Y entonces la implementación por la violencia de la sociedad colonial genera toda una serie de cuestiones que no pueden ser leídas para nosotros desde la teoría eurocéntrica, sino que tiene que ser mirada también desde un pensamiento situado, desde aquellas retraducciones y relecturas que se han hecho de nuestra sociedad y de las posiciones teóricos eurocéntricas a partir de los conflictos que fueron atravesando nuestras sociedades latinoamericanas o nuestroamericanas, ¿sí?, a decir de José Martín. Entonces, acá marco como una diferencia de lectura, coincidimos con la cuestión social, con el hecho de la cuestión social, pero la cuestión social no empieza para nosotros con la institución en la institucionalidad de la confrontación capital-trabajo, como señala el materialismo histórico dialéctico, sino que desde el pensamiento descolonial, para nosotros la cuestión social y la clave de lectura de lo que pasa en nuestras sociedades tiene que ver con el hecho de la conquista y la colonización. Hay un texto que tenemos puesto dentro de la bibliografía, que después lo vamos a abordar, que es el de Alfredo Carballeda, que habla de la cuestión social como cuestión nacional. Y eso también entonces trae características importantes y necesarias para poder entender cómo se configuró ese Estado gendarme, tutor, que realiza el control y la tutela respecto de los pobres y de aquellos que no formaban parte del proyecto que habían diseñado la oligarquía terrateniente argentina, y cómo se da entonces todo un proceso de persecución y exclusión de los mismos, y entonces nos va a ser un texto muy interesante para poder leer eso, conjuntamente con otro que escribimos con Eugenia sobre la pobreza como una situación moderno-colonial. Pero volviendo entonces al tema de este texto de
de Margarita Rosas, ella también va a señalar que el campo problemático es la expresión de la lógica en la cual emerge la profesión como actividad socioocupacional en el proceso de la división sociotécnica del trabajo. Y va a decir también en relación al campo problemático que es la textura misma. Me encantó esta idea de textura, ¿no? Porque nosotros siempre nos van a escuchar que hablamos de trama y de urdimbre. De trama que tiene que, pensando en el tejido, ¿no? En esta idea de que el neoliberalismo, el neoconservadurismo en nuestra América rompió los lazos societarios. La dictadura rompió los lazos societarios. La campaña del desierto rompe los lazos societarios. La conquista y la colonización rompió los lazos societarios. Entonces hay un tejido social que está roto y que hay que volver a retejer, y este retejer implica dos acciones, tomando la metáfora del tejido, ¿no? Porque el tejido es una metáfora que estamos utilizando. Implica dos acciones, la urdimbre y la trama. Una son los hilos horizontales y la otra es el tejido que hago en manera transversal, ¿sí? No solamente desde la verticalidad. ¿Cómo lo puedo ver esto? Bueno, en términos de urdimbre, podríamos decir que en el tejido son las articulaciones que se dan entre el Estado municipal, provincial, nacional. Y la trama tiene que ver con lo que voy tejiendo de manera horizontal con las organizaciones sociales, los movimientos populares, la presencia del Estado en el territorio, las distintas instituciones que conforman ese territorio, los informantes calificados con los cuales trabajo. Eso va construyendo la trama, los espacios asamblearios o de reuniones que existen, de redes, ¿sí? Eso es parte de la trama. Y acá ella trae esta noción de textura. O sea, esta trama no es lisa, tiene una textura que puede ser de distintas formas, ¿no? Puede ser lisa, puede ser rugosa, puede ser áspera, bueno, habrá que ver cuál es la textura, y esa textura está dada por la misma conflictividad que adquiere la cuestión social cuando se encarna en la vida de los sujetos, es decir, en la página 50 Margarita Rosas Pagasa. Entonces me parece que esto es bien interesante para volver a pensar también otra tríada que tiene que ver con la relación general, particular y del sujeto. Entonces, en esta relación de cómo el sujeto es construido por la sociedad y cómo la sociedad construye el sujeto, hay también una relación de la totalidad, la particularidad y la singularidad. Y entonces, dice ella acá, esta textura es la conflictividad que adquiere la cuestión social, esas tensiones, disputas que se van a dar cuando se encarna en la vida del sujeto. Lo voy a ver esto en ¿dónde? En el sujeto, ¿sí? Esa textura. Por otro lado, va a plantear que estos campos problemáticos es donde está imbricada la intervención y las modalidades que adquiere esa intervención, porque justamente cuando nosotros estamos trabajando con un sujeto y que nos ponemos en contacto con sus problemáticas cotidianas, su vida cotidiana, sus sufrimientos, sus padecimientos, sus faltas de posibilidades, pero también con sus potencialidades, también con sus legados, también con sus herencias. Eso también el sujeto lo porta. Porta ausencias, pero también porta legados, memorias colectivas, porta inscripciones y tiene marcas en sus subjetividades que lo hacen también no solamente un sujeto en déficit, sino también un sujeto que tiene potencialidades para, ¿no? Cuando hablamos de potencia, en esto seguimos a Spinoza y podríamos ejemplificar esta idea de potencia como hace Aristóteles con el uso de la semilla, ¿no? La semilla es el ejemplo más claro de la potencia de un árbol, ¿no? Porque en ella está lo que se puede desenvolver. Y entonces también pensar la intervención, no solamente desde la ausencia y la carencia, que ha sido el esquema que nos propuso la modernidad para pensar la falta, sino también pensar que nosotros como sujetos formamos parte de comunidades
de construcciones colectivas, de sociedades, que tienen sus genealogías, ¿no? Que tienen que tenemos nuestras memorias, ¿no? Por ahí para nosotros que en el caso de mi familia, digo, hablando de ella en clave más subjetiva, somos de los que vinimos bajados del barco a partir de la Primera Guerra Mundial. Hay una ruptura justamente por el proceso migratorio violento en esta construcción de estas memorias. Pero muchos de con las personas con las cuales nosotros trabajamos en nuestros servicios sociales, son quinta o sexta generación de argentinos, ¿no? Entonces, las memorias son distintas y las genealogías son diferentes y las potencialidades respecto a cómo solucionaron determinados problemas en este territorio, nosotros tenemos mucho para aprender. Entonces, me parece esto, bueno, marcar esta relación para que no nos perdamos de vista. La otra cosa que yo también quiero mencionar de este texto, en el cual disiento con la autora, es que cuando hace una lectura de los procesos políticos sociales, va a hacer una crítica, y en eso acuerdo, con el neoliberalismo de los 90, que se instaura con la última dictadura cívico-militar, y que a partir del consenso de Washington implementa políticas sociales como son las de focalización, descentralización y privatización, donde se privatizaron, como ustedes saben, servicios esenciales, como por ejemplo el gas, el agua, las comunicaciones. Fíjense ahora los problemas que tenemos por tener privatizadas las comunicaciones. Entonces, muchas poblaciones y muchos de nosotros también, por no poder tener dinero para poder comunicarnos, quedamos aislados de todas aquellas, aislados en un marco de una pandemia. Entonces, qué importante que el Estado tenga el gobierno y el control de aquellos medios que son indispensables para la vida, ¿no? Que no pueden ser parte de una mercancía, como por ejemplo el agua. Entonces, ella acá hace esta lectura de las políticas sociales de los 90 y va a advertir que hubo gobiernos que nosotros en otros textos que vamos a ver denominamos gobiernos que realizaron un giro a la izquierda, siguiendo en esto a Germán Pérez, en un texto que ya van a leer, y entre ellos marca como presidentes Evo Morales, Correa y Chávez. Para mí es una omisión importante, y en eso vamos a nosotros trabajar, que el gobierno nacional, popular, democrático de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner justamente forman parte también en Argentina de esos gobiernos de giro a la izquierda que tuvieron la impronta de redistribuir el ingreso y que lograron que en el coeficiente de Gini, que es la medida en la que a partir de la cual se mide, se valora la desigualdad, se redujera la desigualdad durante más de 15 años en nuestro continente. Con todos los déficits y contradicciones que podemos llegar a encontrar y las críticas que podemos realizar, hay una cuestión que es innegable, que estos gobiernos, tanto el de Evo Morales, el de Correa, el de Chávez, lograron reducir, el de Lula también, y el de Néstor y Cristina, lograron reducir la desigualdad en nuestros países frente a otro bloque, que también vamos a hablar al respecto, que estaba vinculado al ALCA. Y el punto de inflexión de esa acción ocurrió acá en Mar del Plata, cuando se hizo la Cumbre de los Pueblos y Néstor, Lula y Chávez entierran en Mar del Plata el ALCA. Entonces, me parece que esta omisión que hace en el 2010 Margarita Rosa, yo no sé si hoy lo volvería a reescribir, lo niego o no, pero a mí me parece que es algo que no puedo dejar de decir, que al menos desde la posición desde donde nosotros estamos leyendo cómo se configuran los campos de intervención profesional, el campo problemático, la relación entre Estado, políticas sociales e intervención profesional, no es menor señalar esto. Por otro lado, dice Margarita Rosas, y ya para ir terminando, que repensar la relación entre políticas sociales y cuestión social requiere una madurez intelectual. Y en eso también acuerdo, ¿no? Creo que es real, necesita, para salir, justamente va a decir Margarita Rosas, del tecnicismo que solamente entiende
que frente a una ausencia hay que poner o sea, frente a la demanda, la ley solamente demanda recurso, Estado, poder pensar y problematizar las intervenciones sociales en esta relación con las políticas sociales y la cuestión social, más desde el pensamiento descolonial, que interpela al patriarcado, que interpela al capitalismo, este pensamiento descolonial, que interpela el eurocentrismo, claro que sí, requiere una madurez intelectual, requiere lectura, requiere rigurosidad en la lectura y para eso necesitamos de que ustedes hagan este ejercicio, porque si no muchas veces repetimos palabras sin poder comprender los procesos eh, que se dan y en las cuales esas categorías se imbrican y cuáles son también cómo se van configurando estas categorías y cómo las vamos problematizando, porque si no pareciera que nosotros estamos discutiendo palabritas desde el pensamiento descolonial.